A partir de ahora estamos grabando. Bueno, dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más a ser heridos, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Porque esto es lo que ha pasado. Hay gente que está herida, que nos necesita. Hay gente que está amedrentada, que tiene miedo a volver a ser herida. Y hay gente que se siente menoscabada en las iglesias, que se siente que no le dejan servir. Por ejemplo, no le dejan servir si no va a los 3 o 4 cultos a la semana, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden por el trabajo y están así por ideas de hombres, ¿no? Porque el Señor Jesús no instauró ninguna norma religiosa. El Señor Jesús no dijo nada más que ir y hacer discípulos. Id y predicad el Evangelio, sanad enfermos, resucitad muertos y limpiar leprosos y liberad a los cautivos. Esta es la encomienda que tenemos. Pero las personas han montado religiones y las religiones tienen normas, tienen funcionamiento, pero Jesús no montó ninguna. Lo único era que tenían necesidad de estar juntos. Los discípulos de la iglesia de Jerusalén, los primeros discípulos estaban siempre juntos orando porque necesitaban esa presencia, ese lugar secreto que vamos a hablar. Pues dice esto: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Este es Jesús. Aquí está profetizando que va a venir Jesús, porque David ya había muerto. Este David es el hijo de David que va a heredar el trono para siempre y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y esto es lo que es el Señor. Jehová, justicia nuestra. O sea, Él nos ha justificado. Este es Jesús. ¿Vale? O sea que Dios va a levantar a Jesús. Primero lo levantó en el tiempo en que estuvo aquí, vivo. Lo ha ido levantando en todos estos 2000 años de cristianismo. Pero sigue pasando lo de arriba. Yo solo os lo pregunto, si pasa en vuestros países, yo no lo sé todo, pero ¿habéis visto gente que se va por ofendida, gente que se va espantada, porque ve gente que le falta santidad en el liderazgo, gente que se va menoscabada, gente que se va con miedo a ser herida otra vez? Pues esto está pasando en España, por lo menos. Y hay mucha gente de los que se convirtieron conmigo que a mí me gustaría hablar con ellos y buscarlos. Porque viven muy lejos, viven a 1000 kilómetros ahora, pero hay mucha gente que se ha apartado del Señor por estas cosas. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel a tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su tierra. Bueno, aquí esto lo está profetizando Jeremías. Jeremías vivió en el tiempo en que Nabucodonosor sitió, de hecho él lo profetizó
el Señor le dijo a él que Nabucodonosor iba a destruir Jerusalén, destruyó el templo, de hecho, y llevó cautivo al pueblo, ¿vale? O sea, antes de que pasara esto y que Judá fuera hecho cautivo y todo Judá fue, menos los pobres que se quedaron en la tierra, todo Judá fue transportado a Babilonia y fue cautivo y les destruyeron el templo y se sintieron destruidos como nación. Primero, el pueblo de Israel celebraba la venida de Egipto, que Dios les había libertado de Egipto. Pero ahora aquí Jeremías está profetizando porque todavía no ha pasado esto. Pero ya en nuestro tiempo, hace muchos años que ha pasado, ¿no? O sea, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, se los llevó, estuvieron 70 años prisioneros, cautivos, más que prisioneros, no eran esclavos, eran cautivos, era otro nivel de opresión, no era lo mismo que hizo el faraón egipcio, sino que los reyes babilónicos les oprimieron de otra manera, les dejaban vivir a su manera y les dejaban más o menos tener sus sinagogas. O sea, las sinagogas empezaron en Babilonia, porque antes había templo, ¿no? Entonces empezaron en Babilonia porque como no había templo, pues por lo menos necesitaban un sitio donde leer la Biblia. Y como no tenían el poder de tener una Biblia cada uno como tenemos ahora, pues esa era la victoria. Ellos era la dificultad que tenían, que había pocos libros, que los libros eran carísimos, eran manuscritos y eran carísimos y eran grandísimos y la gente pobre no podía tener libros. Entonces, viva Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y volverán a su tierra. Esto lo hemos visto, lo vivieron en el tiempo de Nehemías, y Esdras y Nehemías hicieron volver al pueblo después de los 70 años, reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Y es muy bonito ver esos libros, como lloraban los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban cuando se estaba haciendo el segundo templo de Israel. Entonces, ahora nosotros hemos visto otro cumplimiento mucho más grande que el que vieron Esdras y Nehemías. En el año 48 se volvió a legalizar el Estado de Israel. Entonces Israel ya vuelve a ser un Estado y la gente, los judíos que huyeron de las persecuciones de la Iglesia Católica, que fueron perseguidos y matados, muchos de ellos, exterminados y torturados por la Inquisición española y otras inquisiciones de Europa. Esos judíos que huyeron a América están volviendo a su tierra, y que huyeron a otros países, han llegado a muchos países. Ayer estuvimos viendo una información del verdadero motivo de Colón para ir a América. Colón, yo no lo sabía, pero ayer estuvimos estudiando, Felipe y yo, que Colón era judío y su idea de hacer 3 barcos fue de sacar a los judíos que querían escapar de España porque estaban obligados a convertirse. De hecho, las 3 carabelas marchan de Palos el día
que estaban obligados a convertirse o a salir del país. Así que los prisioneros que sacó de la cárcel eran judíos, no eran criminales. Muchos eran judíos que estaban, él como era judío tenía carga por su pueblo, se cambió el nombre. Colón sí que es un apellido judío, pero Cristóbal no, pero se cambió el nombre para poder conquistar a los reyes católicos, para que los reyes católicos le dieran el permiso político. Pero dice que ese viaje no nos han vendido que las joyas de Isabel la Católica pagaron el viaje, pues no. Las cartas de Colón estudiadas demuestran que Colón fue financiado por judíos ricos. Ese viaje lo financiaron dos judíos muy ricos, que os diré después, os lo compartiré en el chat, la película para que la veáis. Es un informativo. Hay dos y los dos explican lo mismo, ¿no? Y son cartas a nombre, ¿no? Y Colón firmaba con un acrónimo judío, hebreo, y cuando dejó hay muchos datos que hacen ver que Colón era judío porque da el diezmo de su herencia, a los pobres y a las chicas jóvenes casaderas de casa pobre, porque la ley judía decía que había que ayudar a las chicas jóvenes casaderas y a la gente pobre. Entonces él da el diezmo de su fortuna a eso, y a sus hijos les manda una oración que estaba escondida en un acrónimo judío. Y todo eso se ha investigado. ¿Cuál fue el problema? Que le encargaron a Washington Irving, un escritor, que escribiera la historia de Colón. Y Washington Irving es un escritor de ficción y le dieron todos los datos para escribir la historia de Colón. Pero como él era un hombre de ficción y no le importaba la historia, se la inventó. Se inventó que la reina católica le dio las joyas. Y se inventó toda esa, y es lo que nos han enseñado los libros de texto en España y también en América. Y pues en realidad América fue, bueno, Colón no descubrió América, esa es otra historia, porque ya estaba descubierta por otra persona, pero las personas que llegaron ahí, creo que salvó a 800 judíos en el primer viaje. Bueno, quiero estudiar más sobre este asunto porque es súper interesante, pero ¿qué quiero decir? Huyeron de la Inquisición, estuvieron dispersos. ¿Por qué? Porque cayeron en la idolatría e hicieron muchas cosas malas, ¿no? Ofrendieron muchísimo a Dios. Y ahora viene la denuncia a los falsos profetas. Y esto es como se siente Jeremías, fíjate. Jeremías era un hombre muy tierno, lo que decíamos, era un hombre muy sensible. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como un borracho, como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová.
Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal. O sea, esto era bastante normal porque Israel se había dividido en dos. Había el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y era Samaria, la capital. Y los profetas de Samaria se desviaron hacia Baal. Pero Judá era la que había sido más fiel a Dios, en principio. Por eso Dios, al principio, los asirios destruyen el reino del norte. El reino del norte de Israel estaba destruido y se lo llevan los asirios y nunca volvieron a la tierra. Estos no son judíos, son israelitas, son las tribus de Manasés, Efraín, todas las demás tribus que no son ni Judá ni Benjamín. O sea, de las 12 tribus de Israel, solo Judá y Benjamín eran el reino del sur. Y todas las demás tribus eran el reino del norte. Esos se separaron de Dios mucho antes. Todos los reyes fueron malos y se separaron de Dios y hicieron pecar al pueblo. Y aquí vemos que los sitios de responsabilidad, ¿a cómo afecta? Porque fíjate que dice aquí arriba, en lo subrayado amarillo, dice que los profetas han sido dominados por como por el vino y que, no, él está como el vino, está tan afectado, Jeremías. La tierra está llena de adúlteros y a causa de los adúlteros se está maldita. O sea, el profeta y el sacerdote son impíos y han hecho cosas malas aún dentro de la casa de Dios. Y Dios está hecho polvo. Y que sepáis que Jeremías era un sacerdote, pero nunca ejerció, creo. Era hijo de sacerdotes, por tanto, el oficio de sacerdote, él lo tenía mamado de sus padres, de su padre. Su padre le enseñó el temor de Dios y lo que era ser sacerdote. Y él veía a los sacerdotes pecar. Y él veía a los profetas decir cosas que Dios no había dicho. Porque Jeremías sí estaba en el secreto de Dios. Y él podía ver lo que Dios estaba diciendo. Y los demás solo profetizaban para que el rey estuviera contento. Profetizaban lo que el rey quería oír. Y esto pasa ahora también. Pues hay personas que predican lo que el pueblo quiere oír y están predicando cosas que a lo mejor Dios no está diciendo, ¿no? Pero luego, fijaros, esto que he subrayado en fucsia, dice, y en los profetas de Jerusalén, que esto es más grave porque aquí estamos en el reino del sur, está Judá y Benjamín, las dos tribus que han sido más fieles, que han tenido reyes fieles. Pero dice que los profetas de Jerusalén también han tenido torpezas y también han cometido adulterio y también han andado en mentiras y cosa peor, han fortalecido las manos de los malos y no los han confrontado con la verdad. Oye, aquí tenemos una responsabilidad, ¿no? Fíjate que no podemos fortalecer la mano de los malos y tenemos que decirle a la gente que tiene que convertirse de su maldad. Dice, me fueron todos ellos
como Sodoma y moradores de Gomorra. ¿Eran los mismos pecados que Sodoma y Gomorra? No. Sodoma y Gomorra eran sodomitas, violaban a hombres, o sea, hacían cosas muy graves. Pero aquí a Dios, las mentiras y los adulterios de los profetas de Israel, de Jerusalén, para él son igual que los pecados de Sodoma y Gomorra. Porque cuanto más sabes, el juicio va a ser más fuerte. Cuanto más sabes y más responsabilidad tienes. Por tanto, esto nos tiene que hacer amar a Dios y temerle más y ser justos, porque Dios, pues nosotros, el Señor ha muerto por nosotros, pero no podemos tener la muerte de Cristo como algo liviano, porque a Dios le costó muchísimo ese sacrificio, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos, cosas amargas, y les haré a beber agua de hiel, que también es amarga, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Fijaos lo que quiere decir esta frase, que por culpa de la falsedad de los profetas de Jerusalén que profetizaban al rey de Judá, mentira de que Nabucodonosor no le iba a atacar. Esto era lo que profetizaban en tiempo de Jeremías, antes de que Nabucodonosor pasara. Dice que de allí salió el pecado de hipocresía sobre toda la tierra. Wow, es muy fuerte, pero esta responsabilidad la tenemos como cristianos. Y es muy fuerte, pero esto a mí me ayuda. Cuanto más temor de Dios, es más sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nosotros, si enseñamos la Biblia, tenemos que aprender a vencer todos estos pecados que hacían ellos, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Esto es predicar livianamente. Tenemos que decir la verdad, aunque no les gusta, no. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. O sea, que él estaba diciendo, el Señor está clamando, ¿quién ha estado en mi secreto y ha escuchado mi palabra? ¿Quién ha estado atento a la palabra? Porque no es solo escuchar, es estar atento. Yo con los audios de paz tengo que hacer eso. Me los pongo en otro rincón todos juntos y cuando estoy muy callada, me los pongo porque sé que ella los graba cuando está escuchando a Dios.
porque ella tiene un don profético. Entonces, yo digo, tengo un WhatsApp que pone para mí, y allí guardo las cosas que son para mí, y las guardo, y cuando voy y estoy en silencio, escucho a Dios, a mí, o con los audios de paz, o leyendo la Biblia, o orando, pero ese lugar secreto no es un lugar físico. Yo pensaba, bueno, y yo he oído a predicadores que tienen una habitación en casa solo para orar y solo para adorar a Dios, y algunos de ellos han dicho que tienen siempre la música allí y van siempre a orar allí. Y yo no tengo esto, bueno, lo hago en mi habitación o en el comedor. Tenemos 2 sitios para estar así. Pero no necesita ser un lugar físico, aunque ayuda un lugar físico. Necesita ser una actitud de morir a tu yo, a tus deseos, a tus pensamientos, a tus quejas, a todo, y hablar con Dios y buscarle en el secreto, escuchar su corazón, como hacía Juan, que se ponía así, tumbado escuchando el corazón de Jesús, ¿no? Pues hablarle al Señor de todo y dejar que te hable. Ese es el lugar en donde el Señor te puede hablar, ¿no? Entonces, dice que aunque venga que la tempestad vendrá con furor, porque aquí pues Nehemías estaba predicando que iba a ser destruida Jerusalén, y vendrá y está preparada y caerá sobre nuestra cabeza, y no se apartará el furor del Señor, porque ya estaba al colmo del pecado, después de Manasés. Manasés es el rey más pecador de Judá. El Señor está hasta aquí, pero Manasés se arrepiente al final de su vida, y da fruto de arrepentimiento, y Dios no le castiga a él, pero castiga a sus bisnietos. Pensar que después de Manasés viene Amón. Amón es malo también. Y aunque su papá era muy malo, se arrepintió, Amón no aprende la lección y es quitado de en medio. Manasés muere, Amón muere, y Josías tiene 8 añitos. Y el sacerdote lo entrena. Josías es un buen rey. Y tú piensas, ay, ahora ya tenemos un buen rey y ya está haciendo la voluntad de Dios, porque Josías hace cosas maravillosas. Y piensas, ya está, ya se va a arreglar. No, el Señor traía el juicio, no lo trajo a Manasés, no lo trajo a Amón, no lo trajo a Josías, lo trajo a los hijos de Josías, que no quisieron seguir los pasos de su padre. Entonces, para que veamos que se cumple lo que dice los 10 mandamientos, que Él visita la maldad. En Éxodo 20, yo creo que ya os lo he dicho alguna vez, Él visita la maldad hasta la 4ª generación. Entonces, dice que no se va a pasar y Dios va a cumplir todo eso, ¿no? Pero yo vuelvo a preguntaros, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a la palabra y la puso por obra, ¿no? La oyó de la forma que se hace carne. A mí me gusta mucho cuando una palabra, voy a coger la Biblia, cuando una palabra me toca, ya no leo más. Cuando me ha tocado tanto, yo hago así, ay Señor, quiero guardarla aquí, que no se me olvide nunca, e intento memorizarla. Y a veces paro allí y digo, esa es la palabra de Dios para mí hoy. Y por eso hoy he tenido esta enseñanza,
porque la palabra que Dios me ha hablado para mí hoy es el último versículo que voy a leer. Pues aquí dice Jesús, ahí Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, es lo que le dice Dios, pero ellos corrían delante. Yo he visto escuelas de profecía que hacen cosas parecidas. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír las palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gloria a Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Esto está un poco rebuscado la forma de hablar, ¿no? Pero les está preguntando porque Dios habla con preguntas y Jesús hablaba con preguntas. Y esta pregunta, yo no sé si está mal traducida o qué, porque yo la encuentro muy complicada de entender, pero aquí Dios está diciendo, yo no quiero ser un Dios de lejos, yo quiero ser un Dios de cerca. No quiero estar lejos de ti. Como dice Apocalipsis, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo y yo con él. Tendré comunión. Dios desea esa comunión. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, ¿puede alguien esconderse de Dios? No. Él es omnipresente. Nadie puede esconderse de Dios. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Wow. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, está diciendo que el trigo es la palabra y que un sueño puede ser de Dios o puede ser paja. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Esa también es una... Esto yo se lo he enseñado a mis alumnos. Todas las cualidades de la Biblia. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Yo le digo, el fuego de Dios, le digo a los niños, el fuego de Dios es amor y santidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cae el fuego, nos llena de amor, nos llena de pasión por Dios, por predicar el Evangelio y nos santifica, quema el pecado, que es la paja. Por eso aquí se entiende. No es mi palabra como paja. Ay, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Que el profeta escuche mi palabra verdadera. Y si tiene un sueño, cuente el sueño. Pero el sueño hay que ver si es de Dios o no es de Dios. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Lisonjas son esas cosas. Aquí en España le llamamos enjabonar a la gente, ¿no? O ¿cómo le llamarías tú, Conchi Paz? Yo no sé si mi defecto es catalán, o sea, ¿cómo le llamaríais a hablar lisonjas? A darle coba a la gente. Darle coba a la gente. Sí, darle Que coba. escuche la gente lo que quiere escuchar. Decirle a la gente lo que quiere escuchar, aunque Regalarle los oídos, sí. eso, regalarle los oídos. Yo no sé cómo lo dirían en México. A ver, las mexicanas, ¿cómo lo decís en México? Así como, pues yo como digo, a lo mejor se engañaría a uno mismo, porque a Dios no lo engañamos. No. Así podamos estar abajo de una piedra, a Él no lo engañamos. No. Sí. Ni la piedra nos esconde de él. Muy bien. No. Entonces, lo No, único de esto digo yo. Ni los vecinos, Pero ni sí de sabes- nadie me tengo que esconder más que de Dios. Amén. No, ni de Dios. De Dios no me puedo esconder. No. Pero lo que estamos hablando es de hablar cosas, pues, dar coba a la gente es decirle cosas que a lo mejor no son verdad. Como estás muy guapa hoy, puede ser verdad. Y yo lo digo, si es verdad. Pero podemos dar coba a la gente para manipularla. Y eso, pues lo hacen los vendedores. Los vendedores son muy artistas para hacer esas cosas, ¿no? Pero a veces la gente lo hacemos, bueno, yo en Como picarle los ojos. sí, eso, regalarle los oídos, más que los ojos. Es decirle, pues eso, pues te quiero mucho, cosas que a lo mejor no son tan verdad, ¿no? En Ezequiel Adulaciones, dice, adulaciones sería que en México. Adulaciones sería, sí, sí. adulaciones. En Ezequiel hay una expresión que dice que a Ezequiel le tenían como cantor de amores, ¿no? O sea, les gusta escuchar que les digan palabras bonitas, ¿no? Como Endulzar cantor los oídos. Y con Como Jesús, endulzarle los oídos. sí, endulzarle los oídos. Pues es esto lo que está Ajá. diciendo aquí, ¿no? Porque Jesús tampoco lo hacía. ¿Os acordáis que Jesús una vez les dice, ya se han ido todos, se han ofendido? ¿Queréis iros vosotros también? Les dice a los discípulos, ¿no? Bueno, a ver, creo que me he ido del versículo. Bueno, dice, a ver, creo que aquí. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Eso lo dice Dios a Jeremías. Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Qué fuerte. Os dejaré. Esta era la profecía para ese pueblo. No es para nosotros. Pero eso es para que aprendamos a ser íntegros con Dios. Aquí estaba Dios enseñándole a Jeremías a que el pueblo tenía que estar enderezado. Los maestros de la ley tenían que decir la palabra de Dios y los profetas tenían que escuchar y estar en el secreto de Dios. Pero como ahora todos estamos llamados a profetizar, en el secreto de Dios tenemos que estar todos, porque Dios te quiere en el secreto. Y Apocalipsis lo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere cenar contigo, tener comunión contigo, estar en esa intimidad tan hermosa que no puedes tener con nadie porque nadie te conoce tanto como tu creador. Desde que estabas en la barriga de tu mamá, él te conoce. No necesitas ir a ningún psicólogo que te diga a explicarle toda tu vida. No necesitas eso. Él es el mejor. Tenemos al mejor. Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová, y al profeta y al sacerdote
al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigos sobre tal hombre y sobre su casa. Wow. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues permitisteis las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Y así dirás al profeta que te respondió Jehová, ¿y qué habló Jehová? Dice, más si dijerais profecía de Jehová, por eso Jehová dice, ¿por qué dijisteis esa palabra profecía de Jehová? Habiendo yo enviados a deciros, no digáis eso. O sea, el Señor le decía, no digáis eso porque yo no os estoy hablando, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna y confusión que nunca borrará el olvido. Cuando lees esas palabras, yo he visto que el pueblo de Israel ha sufrido mucho, pero han pecado mucho y han ofendido a Dios. Y esto, pues lo han pagado caro, ¿no? Y duele. Y amamos a los judíos y queremos que sean restaurados porque ellos son pueblo de Dios como nosotros. Nosotros somos el olivo injertado y ellos son el olivo de esto. Y todos somos pueblo de Dios. Y ellos van a, los que reconozcan al Mesías, se van a salvar. Ahora vamos a pasar de Jeremías a Ezequiel. Mirad, Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos, pero Ezequiel estaba en Babilonia y profetizaba en Babilonia. Y Jeremías estaba en Jerusalén y profetizaba en Jerusalén. Hay un momento, claro, Jeremías es más viejo que Ezequiel, ¿vaya? Entonces Jeremías se queda en la tierra de Jerusalén, lo dejan libre, pero Ezequiel es llevado cautivo. Y entonces Ezequiel, bueno, el libro de Ezequiel tiene muchas visiones proféticas. Dios le da unas espectaculares visiones a Ezequiel. Y aquí en el capítulo 7, mira lo que dice. Este es el versículo que empezó a hablarme esta semana. En manos de extraños la entregué a Jerusalén para ser saqueada. Y ya había pasado. O sea, lo que Jeremías había profetizado ya se ha cumplido. Por favor, si alguien tiene ruido ambiental, que apague el micro, ¿vale? Porque si no se va a grabar el ruido. Vale, gracias. En manos de extraños la entregué a Jerusalén para ser saqueada. Será presa de los impíos de la tierra y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Aquí el Señor me abrió el entendimiento porque yo acababa de leer Jeremías y ahora estoy leyendo Ezequiel. Entonces yo decía, apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, porque entrarán en él invasores y lo profanarán. Y le dice Ezequiel, Dios a Ezequiel, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Pero a mí me afectó mucho esto cuando será violado mi lugar secreto. Entonces dije, aquí se está refiriendo al lugar santísimo del templo. El lugar santísimo del templo fue violado y lo profanaron porque mataron a gente dentro del templo. Los babilónicos, cuando destruyeron el templo, había gente dentro del templo que los mataron. Entonces, fue violado el lugar secreto por los muertos, porque en ese lugar había muertos, no podían haber muertos, ¿vale? O sea, la santidad de Dios
no permitía que hubieran muertos en el lugar secreto. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese lugar secreto es el lugar santísimo. ¿Y cómo podemos aprender más del lugar secreto? Pues podemos aprender más del lugar secreto aprendiendo más del lugar santísimo del templo y del tabernáculo. El lugar santísimo era la última parte, el lugar más santo del templo y del tabernáculo. Primero lo hicieron en el tabernáculo, después hicieron el templo, lo mismo. O sea, el tabernáculo y el templo primero tenían un patio que era un atrio. Y allí se hacían los sacrificios, había un altar, que era el altar de los sacrificios, y había una fuente con toros detrás, aguantaban como una especie de gran piscina, bueno, gran piscina como estamos pensando en las piscinas de ahora, no era grande, era más bien pequeña. Pero allí era para bañarse el sacerdote, que se tenía que cambiar de ropa y se tenía que bañar. Entonces, todo esto lo hacían en el patio. Mataban el buey o el cordero o el carnero, lo que fuera, le sacaban la sangre y esa sangre, si era de remisión de pecados, la tenían que llevar el día de la redención al lugar santísimo. La tenían que llevar allí y tenían que pasar por todo el proceso. Primero lavarse, luego hacer el sacrificio, luego tiraban las cenizas, bueno, primero limpiaban el lugar del sacrificio, tiraban las cenizas, se cambiaban de ropa, era todo un trabajo, toda una ceremonia. Luego podían entrar dentro, los sacerdotes que estaban dentro, estaban los panes, los panes y la lámpara, o sea, tenían que pasar todo un proceso en el lugar santo, encender la lámpara, preparar los panes y llevar la sangre. Solo el sumo sacerdote llevaba la sangre para redimir el pecado del pueblo una vez al año al lugar santísimo. Y llegaba con una cuerda y en su vestimenta tenía campanitas. Si las campanitas sonaban, era que estaba vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, es que había muerto. Entonces tenían que tirar de la cuerda. En la Biblia yo no he leído nunca de uno que le sacaron así, pero no sabemos si pasó o no pasó. El caso es que el sumo sacerdote tenía que estar muy santo y tener mucho temor de Dios, porque en ese momento se iba a encontrar con Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo había el arca de la alianza, que era una caja bañada de oro, forrada con oro, por dentro y por fuera, y había encima de la caja, había un propiciatorio de oro puro, que había estado, y que en el propiciatorio era una lámina de oro, pero luego tenía de esa misma lámina, eso era una obra de arte maravillosa, dos ángeles que se miraban así y tenían las alas así. Las alas eran mirando al propiciatorio. El propiciatorio es lo más importante. Era la lámina de oro que cubría. Y los dos ángeles, que no eran ángeles, eran querubines, estaban mirando abajo, a donde estaba la lámina de oro, donde se echaba la sangre. O sea, donde miraban los dos ángeles que estaban así, allí el sacerdote echaba la sangre. Y si esa sangre era aceptada, descendía Dios allí
ese propiciatorio era el trono de Dios, no la caja. El propiciatorio era lo más importante de la caja, porque era oro puro, y los querubines también eran oro puro y labrado a martillo. Imagínate hacer ángeles de oro a martillo. Eso era obra de un gran artista. Y Dios hizo eso como el trono. Y si tú miras la revelación de Ezequiel, cuando en el capítulo 1 y en otros capítulos salen los serafines, que son los mismos ángeles que han hecho ahí, los serafines que están al lado del trono de Dios, están constantemente diciendo santo, 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 santo. Y están llenos de ojos. Están llenos por todas partes de ojos y tienen ruedas. ¿Por qué? El Señor me dio esta revelación. El trono de Dios tiene ruedas, va contigo. El trono de Dios está contigo. Aunque te vayas a Brasil o que te vayas a otro país, Dios está contigo. Estés donde estés. Entonces, esos mismos querubines que están en el trono verdadero de Dios, Dios hizo que crearan 2 querubines en el trono de Él en la tierra. Y esos querubines no son para ser exaltados ellos. Y si recordamos, Lucifer era un querubín que quiso ser exaltado, ¿no? Pero esos querubines están humillados, están mirando hacia abajo. No están siendo exaltados, están mirando la sangre. Porque la sangre es la sangre del pacto, la sangre que justifica, la sangre que nos limpia de pecado. Y en aquel momento era una sangre de bueyes y de machos cabríos, pero ahora tenemos la sangre del Hijo. Y Jesús mira la sangre y puede vernos a nosotros arrepentidos allí, compungidos, temblando como el sacerdote temblaría, y las cadenas y las campanitas sonaban, porque el mismo sacerdote, sabiendo que podía morir por cualquier fallo, estaba ahí temblando delante de la presencia del Señor. En el secreto, allí no había nadie. Nadie miraba al sacerdote, solo Dios. Hay una cortina, había una cortina, que esa es la cortina que fue rasgada en el templo cuando Jesús muere del segundo templo. Esa cortina fue rasgada para que tú y yo tengamos ese lugar secreto sin templo. Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Porque ya Jesús está en el cielo, ya envió el Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Él ve la sangre de Jesús y ahí estás pidiéndole perdón por tus pecados. Y ahí estás con arrepentimiento, con temor, buscándole, queriendo los sueños de Dios para la tierra, para la gente, orando por la gente. Ahí estás tú en el secreto de Dios. Pero ese velo ha sido rasgado. Ya no necesitamos el velo. Ya no necesitamos que mueran más machos cabríos, ni bueyes, ni carneros, ni nada de eso, ¿no? Bueno, aquí os he puesto todos los versículos que hablan de mi secreto de la Biblia. Os los he reunido todos. Creo que es tarde para leerlos todos. Voy a leer el último, pero algunos ya los hemos leído. Los de Jeremías los hemos leído. Sí, ya los hemos leído casi todos, menos el de Amós. Mira, el de Amós no lo hemos leído.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, hay un secreto que Dios quiere compartir con los profetas. Jesús compartió con Abraham, el ángel de Jehová, que es Jesús, andó con Abraham y le compartió lo de Sodoma y Gomorra. Y a Job lo atacaron diciendo, ¿oíste tú el secreto de Dios? Sus amigos, ¿está limitada a ti la sabiduría? Sus amigos que le estaban atacando le estaban diciendo esto. O sea que en Job se habla del secreto de Dios. Y Mateo, Jesucristo habló, ora a tu Padre que está en secreto. Dice, cierra la puerta. Cuando entres en una habitación y quieras orar, cierra la puerta. Y es verdad, no es un detalle tonto. Yo necesito cerrar la puerta, tener seguridad de que nadie va a entrar, de que no estoy abierta a todo, que ese momento estoy en el secreto con Dios, que ese momento es sagrado. Y esa puerta tiene que estar cerrada porque yo estoy con mi Padre del cielo. Antes yo no le daba importancia a estas cosas, pero el Señor se va revelando poco a poco. Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. En los secretos, Salmo 51, el de la repetición. En los secretos me has hecho comprender sabiduría. Salmo 64:2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, dice el Señor. Apocalipsis, yo estoy en la puerta y llamo. Bueno, aquí está todo lo del lugar santísimo que ya os lo he explicado. Y hay un versículo que dice, allí me reuniré contigo en el lugar santísimo y hablaré contigo desde el propiciatorio. Aquí os estoy dando la base bíblica porque lo que os he dicho no me lo he inventado. El Señor habla desde el propiciatorio porque dice que el propiciatorio es su trono en la tierra, es su lugar. Bueno, todo esto son más cosas que yo os he investigado. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Me encontraré contigo en el propiciatorio. Y propiciatorio quiere decir eso. Sé propicio a mí, pecador. La oración del hombre que dice Jesús. Sé propicio. Ten misericordia de mí, ¿no? Bueno, os he puesto también todos los versículos. Esto os lo daré ahora. Y yo quiero ir ya es muy tarde. Bueno, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, ¿vale? O sea que todo esto, ahora me he ido para arriba. Todo esto ya lo hemos visto. Os he puesto también el Salmo 91 porque habitar en el abrigo del Altísimo tiene que ver con habitar en el secreto de Dios. El abrigo del Altísimo tiene que ver con el secreto de Dios. Y hay un versículo que me ha... ¿Ves? Al Altísimo, ten al Altísimo por tu habitación. Salmo 91:9. El Altísimo es tu habitación. Yo la semana pasada os decía esto. Vivimos nosotros dentro de Él y Él dentro de nosotros. Pero aquí os he puesto también el de han violado mi lugar secreto. Pero aquí este es el versículo último que me ha tocado. Está en Ezequiel 11:16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor.
aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso, y mira qué promesa más maravillosa, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea que el Dios invisible, el Dios espíritu, es un pequeño santuario en cualquier tierra donde tú estés. Un pequeño santuario para que tú habites dentro de él en intimidad. ¿Por qué no dice un gran santuario y caminamos todos juntos? No. Dios es un Dios personal que quiere estar con cada uno. Es un padre y quiere ser tu pequeño santuario, y el de Paz, y el de Conchi, y el de Susana, y el mío, y el de Elizabeth, el de Patricia, el de todas, el de Ana, el de Candy, el de todas. Él quiere ser nuestro pequeño santuario. Y aquí voy a orar y con esto acabamos, ¿vale? Señor, te pido que grabes esto en nosotros, que tú eres nuestro pequeño santuario, nuestro propiciatorio, nuestro lugar santísimo, que ya abriste con la muerte de Jesús la cortina. Fue rasgada de arriba abajo, la rasgaron los ángeles. Nadie de la tierra podía hacer eso. Era una cortina pesada y gorda, y fue rasgada en el cielo, desde el cielo a la tierra, Señor. Porque tú nos has devuelto al Edén, cuando Adán y Eva podían caminar contigo. Tú eres nuestro pequeño santuario. Nosotros podemos habitar dentro de ti y nosotros queremos estar en tu secreto y escuchar tu voz. Y te necesitamos, Señor. No somos perfectos. Yo, primero, Señor, me humillo a ti y te digo, no soy perfecta, Señor. Tengo mucho que aprender todavía. Pero te necesito más que nada, Señor. Más que a nadie en el mundo. Y yo quiero, Padre, vivir dentro de ti siempre. Porque tú eres mi paz, mi tesoro, mi anhelo. Tú eres lo máximo, Señor. Te adoro y te alabo y te pido por todas ellas. Y te pido porque cada una sea guardada en el lugar secreto, en integridad. Y que estas palabras nos lleven a la santidad, al temor de Dios, al amor ferviente. Que bajes tu fuego, que queme toda la paja y que quede tu palabra. Que podamos destapar nuestros oídos, escuchar tu palabra. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Gracias por lo que están haciendo Susana y Elizabeth. Tenemos que aprender de México, Señor. Que ellos van adelante de nosotros en el Evangelio. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos visitar a los enfermos y que se conviertan a ti y podamos discipular a las naciones como nos has mandado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pero voy a dejar de compartir. Amén. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere decir algún versículo, una cosa que le haya tocado? No, Quiero hacerte no. una pregunta, Dana. Bueno, claro. Dime, Percy. Es que Esta siempre se Susana, que yo la dice ayudo. que la maldad se perseguirá la maldad de las hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Sí. Eso lo dice en Éxodo 20. Sí, pero no lo encuentro ahora. Lo está buscando y no lo encuentro. Pero luego dice de aquellos de los que lo aborrecen. Sí, pero como no sabemos cómo eran nuestros bisabuelos o Pero yo tatarabuelos, lo aborrezco, Dana. En esta generación
¿No se corta la maldad? Se corta cuando hemos limpiado de iniquidad nuestra vida. Se corta en Cristo. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Pero yo dije en la lección de la iniquidad que el proceso de limpiar de iniquidad, yo pensaba que se me había roto en mi casa, y yo he explicado siempre lo de los tatuajes de Marta, ¿no? Que un amuleto que mi madre tenía, mi hija se lo tatuó, o sea que yo no heredé esa maldad, pero pasó a una de mis hijas, que se había rebelado con Dios. Entonces, allí yo me quebranté mucho y empecé a estudiar sobre la iniquidad. Y bueno, solo he dado una lección sobre la iniquidad, pero es mucho más profundo. Si queréis, investigamos más sobre esto, porque lo que yo he aprendido de la gente que ha aprendido a cortar la iniquidad total en su vida, que es una vida de arrepentimiento y conversión constante. Nos han dicho que por hacer la oración de fe estamos convertidos. No es exactamente bíblico eso. Lo cogen de un versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y tal, pero voy a parar la grabación porque si no esto va a durar demasiado. Lo cogen de ese versículo, pero eso no es exacto. Porque sí que es verdad que en aquel momento dejas entrar a Jesús y eres salvo. Lo que también es verdad, porque el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, ¿cómo Dios le puede decir a un profeta perseguido que lo tiraron a un pozo de lodo? O sea, que estuvo preso por Dios, que estuvo a pan de angustias. Eso quiere decir que le daban de comer basura. Total. Me gustaría, Dana, este tema tenerlo claro, porque me angustia mucho. Espera. Quiero Sí. traerte más paz. O sea, si Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Y yo le pregunté a Dios, pero Señor, ¿cómo que Jeremías no estaba convertido? O sea, uno de los héroes de la fe más grande, porque llegó a ser tan perseguido tanto tiempo. Y él aguantó. Y yo le decía, ¿cómo le dices a Jeremías? ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento Jeremías estaba quejando. Si tú miras los versículos previos a que Dios le dice eso, Jeremías estaba amargado, estaba quejándose, estaba diciendo, le estaba diciendo a Dios, me eres como un castigo. Pero Yo escúchame, tu palabra, ¿qué tiene que ver eso con lo que te he preguntado? pues, De la maldad de la tercera y cuarta generación, ahora de déjame, aquellos que sí, no le aman. sí, pero Elías no lo amaba entonces. no, no, solo quiero decirte que la conversión dura toda la vida. La Porque salvación no. podemos yo lo he hecho, yo me he tenido que arrepentir, o sea, yo he notado que en parte de mi vida cristiana estaba engreída de que era salva y no Sí, es lo estaba, que nos han hecho creer. y no estaba bastante santificada y a lo mejor no era salva, ¿me entiendes? Entonces, la conversión dura toda la vida. Sí tiene que ver que el arrepentimiento, por ejemplo, cuando yo veo cosas de mis abuelos vienen a mi mente, yo pido perdón. Porque yo tenía una abuela que cogía un vaso con agua, mi abuela paterna, y nos hacía con una especie de magia blanca así para quitar el encantamiento a los niños. Y nos hacía un rezo. Eso nos lo hacía cuando éramos muy pequeñitas, a mi hermana y a mí. Y lo hacía cuando mi madre no le veía. Supongo que si mi madre la ve, no le deja hacer eso, ¿sabes? Pero ya le he tenido que decir, Señor, perdona a mi abuela, que ella no lo sabía, ella pensaba que lo estaba haciendo bien. Arranca la magia de mi vida.
arranca la magia blanca, arranca cualquier tipo de magia que hayan estado envueltos mis ancestros. Para mí esto es el camino de santificación. Cuando yo vi que lo que se había tatuado mi hija era la misma joya de mi madre, pero diferente, que tenía el mismo significado en internet y que se llamaba igual, pero era diferente dibujo. Y yo dije, wow, ¿cómo que yo? O sea, esta niña ha nacido en un hogar cristiano, desde que yo era cristiana antes de estar embarazada de esa niña, pero no estaba limpia de todo. Y ella heredó cosas. Entonces, en vez de enfadarme tanto con ella, y al principio lloré mucho y tuve un tiempo de oración fuerte y yo veía al enemigo y fue una cosa muy fuerte de intercesión. Yo lloraba y vi, Señor, mi culpa es no haberme limpiado de iniquidad, no entender toda la Biblia, no haberla leído profundamente. Yo leía Jeremías, Isaías todavía, pero Jeremías y Ezequiel lo leía como diciendo, paciencia, no entiendo nada. ¿Verdad, Pa? Yo leía así, Jeremías y Ezequiel, no entendía nada. Sí, sí, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado. Lo que pasa es que la revelación es progresiva, es lo que uno va progresivamente descubriendo y entendiendo las cosas de las que tiene que deslastrarse, ¿no? Y en esa medida es que Dios nos va limpiando de iniquidad, Claro, ¿no? y allí fue una oportunidad que tuve que le dije a mi hija, mira, hija, tú no tienes la culpa, has heredado iniquidad de tu abuela, para que sepas que lo que dice la Biblia es verdad. Se lo dije a una niña que no se estaba declarando cristiana en ese momento. Bueno, una niña, una mujer de 20 y muchos años ya tenía cuando se hizo esto. ¿Qué quiero decir? Que eso me ha traído quebrantamiento, que me ha traído humillarme a Dios y buscar y pedir revelación. Y yo, lo de mi abuelo fue una revelación. El Señor me mostró que mi abuelo había malgastado su herencia y yo la había perdido. Y esa revelación también me trajo mucha humildad, humillarme delante de Dios y quebrantamiento. Y ahí he tenido que pedir perdón. Perdón porque mi madre, cuando yo he leído cosas de masonería, que yo no sabía nada de masonería, ¿vale? Pero cuando te metes en guerra espiritual y empiezas a leer libros fuertes de estas cosas, mi madre sé que alguien me dijo, pero Dios te lo trae, el Espíritu Santo, cuando tú buscas a Dios, cuando te humillas, cuando dices, yo quiero la santidad, yo quiero romper las maldiciones que mis hijas, yo no quiero ver ninguna hija heredando maldiciones, ya, ninguna nieta, ningún nieto. Todavía no tengo nietos más, por eso digo nieta. Pero, a ver, el celo que te lleva a buscar la santidad y a ver que tus hijos crean, léete otra vez el Isaías 59 o escucha, no sé si estuviste el día que yo hablé de la iniquidad, porque has estado casi todos los días, pero Un día que no. pues a lo mejor era ese, porque ese día era el día que los pastores habían enseñado sobre sanidad interior. Y yo dije que la limpieza de sanidad interior necesitaba revelación de Dios. Por eso los pastores dicen, tú busca, le pídele al Espíritu Santo que te muestre si en tu familia ha habido algo de ocultismo, algo de objetos mágicos. Claro, yo no sabía que esa joya de mi madre era un objeto mágico. Sí que me cautivaba mucho a mí. Cuando mi madre la llevaba, yo recuerdo que me hacía fijar los ojos en la joya. Por eso la recordé. Yo no recordaba todas las joyas de mi madre, pero esa la recordaba. ¿Por qué? Porque era
un amuleto ocultista. Y aunque yo era una niña que amaba a Dios, pero el diablo quiere engañar hasta los escogidos. Y hay pequeñas trampas. Yo te digo de mi vida porque no voy a abrir la vida de nadie, ¿me entiendes? Pero yo te digo lo que yo he aprendido. He aprendido a andar y a pedir. Señor, muéstrame. Y de mi abuelo y de mi abuela. Y mis bisabuelos, nada. Yo no he conocido a los bisabuelos y a los tatarabuelos. ¿Por qué mi madre tenía simpatía a la masonería? La masonería se disfraza como un camino para llegar a Dios, pero en realidad el camino es para llegar al diablo, total. O sea, le llaman Dios al arquitecto, no sé qué, el gran arquitecto del universo, creo que le llaman, pero es el diablo, y los que llegan al final son brujos de alto rango. Pero muchos entran por querer a Dios. Y mi madre estaba engañada en esto. Y yo digo, Señor, mata cualquier cualquier raíz de simpatía a la masonería en el nombre de Jesús. En mi familia. Que no hereden esto ni mis hijos. Porque si tú cortas la maldición, que en ti es cortada por Cristo, pero es que lo expliqué también en otra lección. En ti es cortada por Cristo, pero tú tienes que colaborar con Él. El Señor no hace las cosas automáticas con varita mágica. El Señor no es ni un Papá Noel, ni No, un ya. mago. Pero dice claramente que perseguirá la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que no hay duda. Claro, pero Dice, mira, si tú ves que tu familia puede haber este tipo de cosas, tienes que cortarla. Y esa es mi duda. ¿Tú me entiendes? No te da una pauta a seguir, te dice, esto es así. bueno, lee en Isaías 59. Isaías Isaías 59 es el capítulo que habla más de esto. Ese capítulo habla la palabra iniquidad un montón de veces. Y la promesa es fantástica, pero eso ya lo enseñé en esa lección. ¿Será que el día que no pude entrar? No sé. Pero Tengo un pequeño cacao con eso porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. sí, hay gente que cree que es cortado, ya está, eres nueva criatura. Pero en el fondo, Conchi, eres nueva criatura porque te has convertido y estás en el primer amor. Cuando pasa el primer amor, ¿te queda algo de la criatura anterior? ¿No sigues teniendo que morir a la carne para que no vuelva a vivir el pecado en ti? No te entendí. Estaba buscando Pues, Isaías. o sea, cuando nacemos de nuevo, ¿vale? Nos convertimos, conocemos al Señor, estamos en el primer amor y somos cambiados así, ¡fras! Pero cuando eso va bajando, no te encuentras otra vez luchando con cosas de tu carácter, con debilidades, con cosas del temperamento, con debilidades, o sea, te encuentras así. ¿Por qué? El Señor dice, el que no coja su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra cruz es seguirnos limpiando del pecado, aunque el sacrificio de Cristo ya es, y ya ha sido consumado, y todo, pero tienes que seguir luchando la batalla de la fe hasta el último día. Fíjate, lo dice el mismo Pablo. Dice, hasta el último día, no habiendo sido yo heraldo de muchos, heraldo quiere decir cabeza o abriendo camino por muchos, y ahora yo venga a ser condenado. El mismo Pablo dice esto. ¿Qué pasa? Pues que no es, que está hecho total la obra de Cristo, pero nosotros somos colaboradores.
con Cristo. Y todas las promesas de Dios las tenemos, pero tenemos que colaborar. Dios nos pide esa colaboración. Y esa colaboración es seguir limpiándonos, seguir humillándonos, seguir buscándole, anhelarle a Él, llenarnos de amor, congregarnos, todo eso. ¿Sabes? Y allí... Leeré Isaías 59, a ver si... Y lo de Éxodo 20, léelo también, sí. Y Éxodo 20 ya lo leí. El pasaje entero porque me interesaba. La bendición total es que si nosotros cortamos esto, esta bendición es hasta 1000 generaciones de los Pero que... somos nosotros, es que no me quiero extender, que es tarde. Bueno, si No me alguien quiero necesita extender. irse, que se vaya, yo me quedo con ella. No, no, Dana, hablamos en otro momento. No, pero que... Es que unos te dicen una cosa, otros y nunca había hablado este tema contigo. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, otros que no tenemos que sentirnos condenados porque ya el Señor ha cortado la maldad porque son de aquellos que... Y unos te dicen que sí, otros te dicen que bueno, que tienes que mantener, otros que no es así del todo. Claro, yo no me guío por lo que me dicen, lo que me pasó a mí... Claro, lo que yo leí en Éxodo 20 era, yo entendí eso claramente, de aquellos que le aman. A partir de ahí ya no hay maldición, es lo que yo entendí. Claro, pero tienes otras cosas que limpiarte de la iniquidad, por eso porque no has leído Isaías 59, tienes que leer. Lo leeré. Para que se corte toda la maldad, aunque sea solo enemistad, falta de perdón, amargura, lo que sea, que a lo mejor no son pecados como estoy diciendo yo, cosas más gordas, ¿no? Como lo de la masonería, por ejemplo. Pero yo te lo digo por mi vida. Yo no lo digo por lo que me ha predicado otro. Te digo que yo he visto en mi vida que se ha reproducido la iniquidad que yo había pensado que se había cortado. Bueno, pues leeré Isaías 59. Vale. ¿Estáis escuchando? ¿Qué? ¿Estáis escuchando fuegos artificiales? Ah, no. Ah, no. Vale. ¿Qué? Es para bajar la persiana. Es que es el Corpus, empieza esta noche. Ah, empieza esta noche. Ah. Y están los fuegos artificiales ahora. Digo, si se oye, bajo la persiana. Aquí vivimos en pueblos, no escuchamos nada. No, pero que están ahora aquí haciéndolo, ¿sabes? Ya, pero ¿por qué llevas esto? A lo mejor... No. Ah, ¿no? Pues no escuchamos. No. Bueno, pues ya chicas, está. que el Señor os bendiga mucho. Igualmente. Igual. De todas formas, Sí, sí. tú analiza, busca y que el Señor te lo revele. ¿Sabes? Amén. Yo no tengo la última palabra la tiene. ¿Vale? Gracias. Sí, Gracias a eso es. todas. Gracias, Dana. Buenas Venga, noches. Buenas Gracias. noches. Que el Señor os Adiós. bendiga. Gracias igualmente. Igual, bendiciones. Bendiciones. Paz.